Un palabrero de la MS-13, que sembró terror durante años en San Miguel, pensó que cambiando de departamento iba a desaparecer del mapa. Se equivocó. Lo encontraron en un cantón de Chalatenango, lejos de su territorio, lejos de su clica, pensando que ahí nadie lo conocía. Hoy le vamos a contar cómo cayó Krasi, también conocido como Chucky, palabrero de la temida clica Mirada Locos Sureños, un hombre con un historial que incluye homicidio tentado, extorsión, lesiones, privación de libertad y resistencia. Esto es lo que la policía no contó en su comunicado oficial. Y lo que su huida revela sobre el miedo que ya sienten los cabecillas de la MS-13 en El Salvador. Si a usted le hierve la sangre cada vez que escucha que un pandillero extorsionó a una familia humilde, que amenazó a un comerciante o que le quitó la tranquilidad a un barrio entero, suscríbase ahora mismo a este canal, porque aquí no maquillamos nada. Contamos la verdad completa, con nombres, con cifras y con consecuencias. Josué Odir Granados Zapata. Ese es el nombre real detrás de los alias Krasi y Chucky. Durante años operó en San Miguel, una de las zonas que más sufrió la violencia de la Mara Salvatrucha, en el oriente del país. No era un soldado raso, era palabrero, es decir, el que daba las órdenes dentro de la clica Mirada Locos Sureños, el que decidía quién pagaba renta, quién era amenazado y quién terminaba en una fosa clandestina si no obedecía. Su expediente policial no es de los que se construyen en un par de meses. Homicidio tentado, extorsión, lesiones, privación de libertad, resistencia. Cada uno de esos delitos representa una víctima, una familia que vivió con miedo, un negocio que cerró sus puertas o cambió de dueño porque ya no podía pagar la cuota semanal. San Miguel, junto con Usulután y La Unión, conforma la zona oriental del país, una región históricamente golpeada por la presencia de clicas de la MS-13 que durante años funcionaron casi como gobiernos paralelos en ciertos barrios. Mientras la capital concentraba la atención mediática, en el oriente salvadoreño hombres como Krasi construían su poder lejos de los reflectores, con la misma violencia pero con menos cobertura. Eso es justamente lo que este canal viene a corregir, contar las historias que no llegan a los grandes titulares, pero que marcaron la vida de miles de familias igual de profundo. Para entender quién es Krasi, hay que entender primero qué es ser palabrero en una clica como Mirada Locos Sureños. No se llega a ese puesto por antigüedad ni por buena conducta. Se llega demostrando que uno está dispuesto a hacer lo que otros no quieren hacer. Según fuentes policiales, Granados Zapata escaló dentro de la estructura criminal de San Miguel, ejerciendo control territorial y cobrando extorsión de manera sistemática a comerciantes, transportistas y familias de la zona. La violencia no era un accidente en su carrera, era la herramienta de trabajo. El homicidio tentado que aparece en su historial no fue un hecho aislado, fue parte de la lógica de control que mantienen estas clicas para que nadie se atreva a denunciar. Los vecinos de la zona donde operaba lo describen como una persona que se movía con total impunidad, que caminaba por las calles de su territorio como si fuera el dueño absoluto, porque durante años, en la práctica lo fue. Esa sensación de intocabilidad es la que terminó siendo su perdición. Cuando uno se cree invencible durante tanto tiempo, deja de cuidarse. Deja de pensar que algún día el régimen de excepción y la inteligencia policial van a llegar hasta su puerta. San Miguel no es una ciudad cualquiera dentro del mapa criminal salvadoreño. Es la capital del oriente del país, un nudo comercial y de transporte que durante años fue terreno fértil para la extorsión sistemática. Buses, microbuses, mercados, ferreterías, pequeños negocios familiares, todos pagando cuota bajo amenaza. La clica Mirada Locos Sureños no operaba de manera aislada, formaba parte de una red más amplia de control territorial que la MS-13 mantuvo durante más de una década en esa zona, antes de que el régimen de excepción comenzara a desarticular esas estructuras barrio por barrio. Krasi no construyó su poder de la noche a la mañana. Lo construyó sobre el miedo acumulado de cientos de familias que durante años prefirieron pagar antes que denunciar, porque sabían lo que les podía pasar si hablaban de más. El mecanismo de la extorsión en zonas controladas por palabreros como Krasi no era complicado, pero era efectivo. Un cobrador visitaba el negocio cada semana o cada quincena, según lo que la clica hubiera definido. Si el comerciante no pagaba,
primero llegaba una amenaza verbal, después un golpe simbólico al negocio, y si la resistencia continuaba, la violencia escalaba hasta el punto que su expediente refleja con el cargo de homicidio tentado. No era necesario que el palabrero ejecutara personalmente cada acción para que la responsabilidad recayera sobre él. En la estructura jerárquica de una clica, el que da la orden es tan responsable como el que la ejecuta, y a veces más, porque sin esa orden nada hubiera pasado. Aquí está lo que casi nadie ha contado todavía. Crassi no fue capturado en San Miguel, su territorio, donde tenía contactos, rutas de escape conocidas y gente que podía avisarle si la policía se acercaba. Fue capturado a más de 100 kilómetros de distancia, en el cantón El Salitre, distrito de Tejutla, Chalatenango Centro. Es decir, este hombre tuvo que huir de su propia zona, abandonar el territorio que controlaba durante años y esconderse en una región completamente distinta del país con la esperanza de que ahí nadie lo reconociera. Eso no es casualidad, eso es miedo. El régimen de excepción que mantiene el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha llevado a más de 91.000 personas a prisión y ha cambiado por completo el mapa del poder pandilleril en el país. Zonas que durante décadas fueron territorio exclusivo de la MS-13 y el barrio 18 hoy están bajo control estatal. Los palabreros que antes se movían con total libertad ahora tienen que esconderse como cualquier fugitivo común, lejos de las estructuras que los protegían. Y aquí viene la capa que pocos están contando. Mientras Crassi se escondía en Chalatenango, en San Salvador, continuaba el megajuicio histórico contra 486 cabecillas de la MS-13, donde ya van más de 250, condenados a penas de hasta 85 años de prisión por delitos cometidos entre 2012 y 2022. Bukele ha comparado este proceso con los juicios de Nuremberg. La Fiscalía les atribuye a estos cabecillas decenas de miles de delitos, entre ellos miles de homicidios. Crassi no estaba en ese juicio, pero pertenecía a la misma estructura criminal que hoy está siendo desmantelada pieza por pieza. Su huida hacia el norte del país no fue una decisión aislada. Fue el reflejo de lo que está pasando con toda la cúpula de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Correr, esconderse y esperar que no los encuentren. ¿Y sabe usted por qué un palabrero con tanto poder dentro de su territorio decide abandonarlo todo y huir hacia una zona rural donde no conoce ni las calles, porque en San Miguel ya no quedaba ningún lugar seguro para él? Las capturas masivas de los últimos meses, sumadas a la presión constante de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, fueron cerrando uno por uno los escondites que durante años usaron los cabecillas de la MS-13 en esa zona. Trasladarse hasta Tejutla, en Chalatenango Centro, a más de 100 kilómetros de su territorio, no fue una estrategia inteligente, fue un acto de desesperación. Y los actos de desesperación, tarde o temprano, dejan rastro. Un palabrero que huye ya no es un palabrero, es solamente un hombre solo, esperando que toquen la puerta. Pero hay algo que este hombre no calculó bien, y es lo que vamos a contarle ahora. La Policía Nacional Civil mantiene desde hace años una red de inteligencia que rastrea los movimientos de pandilleros con orden de captura, incluso cuando estos cambian de departamento o intentan camuflarse entre la población civil. Según el reporte oficial de la PNC, agentes desarrollaron un operativo específico en el cantón El Salitre que permitió localizar y detener a Granados Zapata el día de ayer. No fue un golpe de suerte. Fue el resultado de seguimiento, denuncia ciudadana y trabajo de inteligencia que en los últimos años se ha vuelto cada vez más efectivo contra los fugitivos de la MS-13. El operativo en Tejutla no fue improvisado. Para llegar hasta un cantón rural de Chalatenango, centro, y detener con precisión a un hombre que había abandonado su territorio original, las autoridades necesitaron meses de seguimiento, cruce de información entre delegaciones policiales de distintos departamentos y muy probablemente el aporte de denuncias ciudadanas. Lejos del territorio original del pandillero, se han vuelto cada vez más comunes en los últimos meses, lo que confirma que el cerco contra los cabecillas de la MS-13 ya no se limita a las zonas tradicionalmente golpeadas por la violencia, sino que se extiende a cualquier rincón del país donde un fugitivo intente esconderse. La reacción de Crassi
al ser detenido fue la misma que la de tantos otros palabreros que durante años se sintieron intocables, sin resistencia, sin el control que antes ejercía sobre todo un territorio. El mismo hombre que ordenaba homicidios y cobraba extorsiones terminó esposado en una zona rural, que ni siquiera era la suya, lejos de su gente, lejos de su clica, completamente solo. Será procesado por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas, y su destino más probable es el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, donde miles de pandilleros salvadoreños hoy cumplen condenas bajo un régimen de máxima seguridad. El contraste no podría ser más claro, de controlar calles enteras en San Miguel a una celda donde ya no decide nada, donde ya no es el palabrero de nadie. Piénselo un momento. Este es un hombre que durante años decidió quién vivía tranquilo y quién no en su territorio. Decidió qué negocio se quedaba abierto y cuál tenía que cerrar. Decidió, según su propio expediente, quién sobrevivía a un ataque y quién no. Y todo ese poder, construido sobre el miedo ajeno, se desmoronó en cuestión de minutos cuando un grupo de agentes lo encontró en un cantón que ni siquiera figuraba en sus planes originales. El régimen de excepción no solo captura cuerpos, también está desmontando, uno por uno, los símbolos de poder que estos hombres construyeron durante años de impunidad. Detrás de cada extorsión que cobró Krasi, hay una familia que tuvo que decidir entre pagar la renta semanal o arriesgar su vida. Detrás de cada amenaza, hay un comerciante que cerró su negocio porque ya no podía sostener el peso de pagarle a la pandilla. El homicidio tentado que aparece en su expediente representa a alguien que sobrevivió de milagro a un ataque que pudo haberle costado la vida, y que probablemente todavía vive con las secuelas de ese momento. Estas no son cifras abstractas, son personas que durante años vivieron bajo el control de hombres como Granados, Zapata, sin poder denunciar por miedo a represalias. Hay algo que rara vez se cuenta en estas historias, y es lo que pasa con las familias después de que cae un palabrero como Krasi. No hay una ceremonia, no hay un anuncio público de que ya pueden hablar libremente. El miedo no desaparece con un comunicado de prensa, desaparece poco a poco con el tiempo, cuando las personas confirman que efectivamente la estructura que las extorsionaba ya no tiene la misma capacidad de represalia. Eso es lo que está en juego cada vez que cae un cabecilla de este nivel. No es solamente una cifra más en el contador de capturas, es la posibilidad real de que un comerciante en San Miguel vuelva a abrir su negocio sin pagar cuota semanal, de que una familia vuelva a dormir tranquila sin esperar la visita del cobrador. Lo que cambió estructuralmente para que un palabrero terminara huyendo a Chalatenango es precisamente la política de seguridad que ha desmantelado el control territorial de las pandillas en El Salvador. Zonas que antes eran intocables hoy están bajo vigilancia constante, y los cabecillas que antes se sentían dueños del territorio ahora tienen que huir como fugitivos comunes. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha llevado a más de 91.000 personas a prisión. Y aunque organizaciones de derechos humanos han señalado preocupaciones sobre el debido proceso y reportado cientos de muertes bajo custodia, para miles de familias en Oriente, la diferencia entre vivir bajo el control de un palabrero como Krasi y vivir sin esa amenaza diaria es abismal. Aunque este capítulo se cierra con la captura de Krasi, todavía hay cabos sueltos. La clica Mirada Locos Sureños sigue operando en algún nivel en San Miguel, y la pregunta que queda abierta es quién va a ocupar el lugar que él dejó vacío. La historia de Krasi importa porque no es la historia de un pandillero cualquiera. Es la historia de cómo el miedo cambió de bando en El Salvador. Durante años fueron las comunidades las que vivían con terror. Hoy son los palabreros los que tienen que esconderse en cantones lejanos, esperando que nadie los reconozca. Pero la pregunta que queda sin responder es qué pasó realmente con el resto de la estructura de Mirada Locos Sureños mientras su líder estaba prófugo, y si ya hay un nuevo palabrero ocupando ese vacío en San Miguel. Porque eso es lo que casi nunca se cuenta cuando cae un cabecilla. La estructura rara vez muere con él. Alguien más toma el control. Alguien más empieza a cobrar la misma renta en las mismas calles exactas. Y el ciclo se repite hasta que ese nuevo nombre también termine en un comunicado de la PNC. Es la realidad incómoda detrás de cada captura que celebramos en este canal. Cada caída es una victoria real, pero también es apenas una pieza dentro de un entramado
mucho más grande que todavía no termina de desmontarse por completo en zonas como San Miguel. La guerra contra las pandillas en El Salvador no terminó, apenas cambió completamente de forma. Y si esta historia le mostró hasta dónde llega el miedo de estos cabecillas cuando el régimen de excepción se les viene encima, hay otra captura que tiene que ver porque el patrón se repite una y otra vez. Pandilleros que se creían intocables terminando esposados en lugares que ni siquiera conocían. Suscríbase a este canal si quiere seguir conociendo, con nombres y con hechos, cómo está cayendo pieza por pieza la estructura criminal que durante décadas controló este país.